agradecer la invitación que me formuló CELAINFO, igualmente al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo, que me seleccionó para representar a nuestra universidad, porque me parece un tema sumamente interesante y sobre todo relacionarlo pues en estas disciplinas que parecieran disímiles, pero son en su origen muy afines, ¿no? Tanto es que en economía, ahí en el pensamiento económico tenemos algunos economistas médicos. Entre ellos podemos hablar de William Petit, que escribió su obra La moneda en 1682, y una de las referencias que hacía era precisamente sobre el papel de la moneda y la consideraba como una parte de lo que significa el cuerpo político de una sociedad y la analizaba precisamente como un proceso circular. Igualmente, en su obra Anatomía Política de Irlanda, que la publica en 1691, él hace una referencia de cómo la política fiscal es vista como proceso anatómico. Igualmente tenemos el pensamiento fisiocrático que representa un hito pues, en el conocimiento económico que tiene vigencia en 1750 y como el mismo nombre lo indica, pues, su gran promotor François Quesnay, él era médico y hablaba de que se requería de la fisiología política y la fisiología económica para poder dar un orden social a las diferentes economías. Asimismo, pues en el año 2002, el Premio Nobel de Economía, Vernon Smith, lo premia por su trabajo sobre economía experimental, donde refleja la importancia de observar la economía como un laboratorio y hacer el trabajo típico pues, de crear experimentos dentro del laboratorio como cualquier disciplina relacionada a la ciencia de la salud. Igualmente la economía conductual que pregona Richard Thaler, perdón, que es el premio Nobel en el 2017. Y así vemos muchas experiencias, incluso en lo personal, ahí me publicaron en el Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo del Adulto Mayor de la Universidad Central de Venezuela, me publicaron un trabajo ahorita en enero del 2020 que lo llamé la arritmia monetaria, un poco para demostrar cómo la situación venezolana ha caído en un organismo de la economía venezolana, que es el Banco Central de Venezuela, en una país y cerrando el proceso. Eso quería reflejar cómo estas dos disciplinas pues, también en el también tenía mucha afinidad. Ya una vez dicho esto, me parece podemos empezar a analizar algunos de los elementos que quiero reflejar con respecto a la situación y lo que nos interesa sobre la bioeconomía vista en procesos pues, del pre-COVID-19. Hay algún elemento que es muy importante tener presente, que cuando estamos hablando de economía y sobre todo hoy en día, la base fundamental está en los procesos de desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo de los países? Y esto ha traído pues, varias secciones de ver el desarrollo. No se toma en cuenta cuál es el ingreso de cada país y ese ingreso se toma en cuenta de acuerdo a la población y eso define si los países son pobres o países ricos. De otra manera, podríamos decir que aquellos países que tienen mayor ingreso per cápita son considerados los países ricos, pues los menores ingresos per cápita, países pobres. Sin embargo, esto es muy discutido porque hay la concentración del capital y muchos países con alto nivel de ingreso per cápita pues tienen niveles de crecimiento muy bajos por estar concentradas pocas más en la formación del ingreso. Así vamos a la discusión o a la sección de lo que es los países avanzados y países atrasados que miden a través de los niveles tecnológicos. Aquellos países que tienen mayor tecnológico, mayor implementación de las técnicas, es considerado países avanzados. Y los que tienen un rezago pues, con los avances tecnológicos es considerado países atrasados. Así caemos a la discusión de los países desarrollados y países en vía de desarrollo, donde los países desarrollados precisamente son aquellos que se identifican con un proceso de crecimiento armónico y sobre todo intersectorial, o sea, un sector de la economía estimula a otro sector. Aquellos países que no logran esa intersectorial son considerados que están en desarrollo, pues no han logrado pues, establecer ese proceso. Y
Y muchas veces, pues, hay países que pueden tener crecimiento en un sector, pero no tienen realmente el desarrollo establecido porque sencillamente es un solo sector y toda la economía va a depender de ese sector. Así caemos a la discusión muy actualizada de lo que es el desarrollo sustentable, donde la base fundamental es tener, por una parte, diríamos que es un trípode. Una de ellas es el crecimiento económico, donde la estrategia es hacer crecer el producto territorial bruto. En el otro, pues, el otro vértice es el ambiente, de crecer el- la economía, sí, tratando de que no se perjudique lo menos posible el ecosistema. Y otro elemento fundamental en este concepto del desarrollo sustentable es el tiempo. De manera que la sustentabilidad del desarrollo con esos tres componentes, el crecimiento económico, las condiciones ambientales y el tiempo. Y eso es lo que le da el carácter de desarrollo sostenible, que es el que aspira pues, que estos tres sustentos del desarrollo permanezcan en el tiempo. Y ahí, pues, la búsqueda de una eficiencia energética y esa eficiencia energética de manera de poder darle el mejor uso a los recursos disponibles que cada vez son más escasos por las mismas situaciones del requerimiento que tienen las sociedades de hacer cada vez más disposición de esos recursos, ¿no? Una muestra de ello es el petróleo, que para nosotros los venezolanos es fundamental. Cada vez pues los pozos generadores de petróleo están más maduros, están más agotados y eso hace que el rendimiento en la producción de los hidrocarburos vaya bajando. Y eso es una gran preocupación cuando tomamos en cuenta la importancia energética para el crecimiento de los países. De manera que en economía, pues allí está centrada hoy la discusión antes del virus. Y, y eso podríamos decir que mientras exista sociedad van a existir virus. Lo que es que en este momento tenemos dos elementos muy importantes. Este, que esta pandemia se encuentra con una mayor concentración urbana, un mayor crecimiento de las ciudades, algunos virus anteriores pues habían en sociedades con una conformación rural sumamente alta, pero hoy por hoy más del 70% de la población vive en ciudades. Y el otro elemento que también influye en la posibilidad de esta situación que de alguna manera tiene alarmado al mundo es la velocidad con que crece pues, o que se mueve la información hoy en día. En épocas anteriores, pues la información era más lenta y eso hacía que el conocimiento de los virus se propagara con menos velocidad. Una de las grandes inquietudes que tiene el estudio económico es la forma como se va comportando el Producto Territorial Bruto. Y el Producto Territorial Bruto se refiere a lo que decíamos antes de cómo se usan de la mejor manera los recursos para obtener el mayor rendimiento. Y se van combinando en los diferentes sectores de la economía. Ese comportamiento de producto en el tiempo tiende a ser ciclos y algunas veces pues está en el mayor nivel de crecimiento, que es lo que llamamos el auge del Producto Territorial Bruto, cayendo muchas veces en recesiones o contracción económica en su producción, llegando al fondo o a la depresión productiva de la economía y después en la recuperación o expansión, que es el otro ciclo ya de recuperación. ¿Por qué saco a referencia estos ciclos? En la medida que la información avanza, los ciclos tienden a ser más cortos. Es decir, así como hay esas caídas, rápidamente se puede recuperar, teniendo en cuenta que cada paso de un ciclo a otro se entra en crisis, bien sea hacia bondades o perjuicios, pero el cambio brusco hace que se entre en crisis. Y esto lo relaciono con el COVID-19 porque aparentemente con el nivel de información, el nivel de capacidad que tiene la sociedad hoy en día, la recuperación post-COVID va a ser de mucha más velocidad de lo que hemos vivido en otras experiencias como la época del sarampión o la viruela, que por cierto, la mortandad en esas épocas fueron muy superiores y si lo vemos desde el punto de vista demográfico, pues era una población menos numerosa, ¿no? Lo cierto es que en el propio ambiente de la situación del COVID-19 tenemos una situación de recesión mundial que tenía que ver con lo que decíamos ahorita del ciclo, que hablábamos de la recesión, que es cuando está la caída del crecimiento o la caída del producto cayendo en decrecimiento, el Fondo Monetario Internacional asegura que
la situación económica del COVID-19 es superior a la crisis financiera que se vivió en el 2008 y el 2009, donde hubo contracciones evidentes pues, de la economía en los diferentes países del mundo. Incluso nosotros podemos, en referencia a esto, tomar en cuenta que nuestro país tiene la caída más elevada de lo que significa el Producto Territorial Bruto ahorita en el año 2020. Se está hablando que hay un decrecimiento del menos 15% en la caída de la economía venezolana, que muy por encima de lo que significa la media latinoamericana, que está en el orden que se piensa que se debe ahorita en el 2020 en el orden del 4%. Bueno, otro elemento muy importante que está sucediendo ahorita en el ambiente del COVID-19 es la migración hacia actividades, es decir, girando alrededor de lo que es el fenómeno. Muchas, digamos, actividades productivas que están dedicadas a diversidad de productos, hoy en día se están centrando en algunos medios que son requeridos por el mismo fenómeno, ¿no? Para responder al fenómeno, medicamentos, protectores, todo ello pues ha dado un vuelco. Y eso ha dado una característica muy importante. Muchos que están en una actividad dentro de la formalidad, debido a la cuarentena, no pueden cumplir con esa actividad, entonces entran en actividades informales. Ustedes pueden encontrarse, ¿qué les puedo decir? Ingenieros que trabajan en grandes empresas, hoy en día están haciendo manualmente algunos protectores bucales por la demanda misma que se está generando. Otro de los elementos que está evidente en esta situación que estamos viendo ahorita es el predominio del teletrabajo. La mayor cantidad de los, de los grandes trabajadores en el mundo están trabajando en sus propios hogares. Los niños están concentrados realizando sus actividades que muchas veces uno puede decir, un niño no trabaja, pero es un trabajo que tiene integrada a la familia a través de ello, con videoconferencias, con conexiones, toda una serie de elementos que están contribuyendo a realizar el trabajo en el hogar y que tiene mucha fuerza, ¿no? Con el uso de la tecnología, el wifi o wifi, todo ello ha contribuido a que el teletrabajo adquiera un mayor repunte ahorita con lo que podríamos llamar del COVID-19. Las tecnologías digitales están emergiendo con mucha fuerza y precisamente es un instrumento para contrarrestar esa situación de aislamiento que está viviendo el mundo precisamente entre las cuarentenas, ¿no? Y así vemos que medidas profilácticas, todo un proceso que el sistema económico está adaptándose y se está facilitando a través de la información que ha crecido aceleradamente. La telemedicina, hoy por hoy, los seguros están utilizando mucho la telemedicina, digamos los seguros de vida, los seguros de hospitalización, cirugía, están utilizando mucho la telemedicina para hacer atenciones. Además, la los radiólogos están muy activos hoy en día con respecto a la situación del COVID-19 y sus actividades cotidianas. Todo esto pues conduce a estrategias para mantener cadenas de aprovisionamiento y distribución de alimentos y medicamentos por la vía virtual. Esto es una realidad que estamos viviendo y que a mi juicio, lo estamos viendo ahorita, pero vino para quedarse. O sea, el COVID-19 es un ensayo para darle fortaleza a lo que ha de venir ya posterior a él. Por eso podemos hablar que en una economía post-COVID-19 va a haber un predominio tecnológico ya con más fuerza. De hecho, los avances de ciencia y tecnología venían creciendo, pero hoy en día se han hecho prioritarios. Es una urgencia del uso de ellos, ya dejaron de ser importantes para ser urgentes y, y por lo tanto eso nos obliga a actuar en base a esa realidad. En el corto plazo, pues las actividades económicas serán girando alrededor del COVID-19 en la forma más inmediata. Actividades relacionadas con creación y producción de la vacuna, la producción y distribución de elementos de uso de prevención, asimismo como todas aquellas acciones económicas en torno a la producción de medicina, de la salud, de sanidad, fármacos, alimentación. Todo ello van a ser los que van a dominar el escenario en la economía inmediata del COVID-19.
Claro, ahí van a surgir controversias, porque muchas actividades que se están realizando continuamente previo al COVID, ahora en el retorno, algunos lo harán con mucha gradualidad, otros tendrán que acelerar porque le va a haber una exigencia de la demanda, es decir, los compradores van a exigir más los productos, van a querer más la prevención y eso va a obligarlos a reactivarse con mucha velocidad o la migración a actividades que le esté exigiendo el mercado. Pero en el largo plazo, la tecnología, la comunicación y la información se van a consolidar y van a ser derivadas de esta experiencia que estamos viviendo hoy. Los actores están obligados a adecuarse a una nueva realidad con predominio de la cientificidad y ya esas improvisaciones, esas incursiones sin tener un estudio previo de las actividades en el orden social están verdaderamente contrañidas. O sea que hay un desplazamiento hacia el uso de la transformación de la mejor manera porque el conocimiento es la base del mercado mundial. Así que esas estrategias de reprimarización, de volver al predominio de productos primarios y la explotación y exploración de los productos primarios van a ceder ante los productos que tienen un mayor componente del conocimiento y un mayor componente científico. En esa situación post-COVID, la retoma de la economía, como decíamos antes, si bien es cierto, en la discusión del desarrollo está centrado en la sustentabilidad, en las condiciones de sostenibilidad, ahora no solamente es que va a continuar, sino que se va a hacer más prioritario, porque lo que se busca es la mayor solidez en la salud, en la sanidad, en lo justo, en lo resistente, de tal manera que no solamente es desarrollo sustentable y sostenible, sino que debe ser saludable y justo. Eso nos obliga a un manejo de la inteligencia o un manejo, como lo llamé ahí, un manejo inteligente de la inteligencia a través de 5 categorías básicas, que una es la inteligencia artificial, que comprende y ha sido sumamente deliberado sobre ello, comprende precisamente cómo el ser humano piensa, cómo actúa, cómo aprende, cómo razona para tratar de crear técnicas y procesos tecnológicos que puedan de alguna manera emular ese comportamiento humano. La robótica está en el ambiente, ahora viene con mayor fuerza, hay que acelerar muchos procesos productivos y circulación de productos y la robótica pues va a jugar un papel de prioridad evidente. Otro elemento clave es la gestión del conocimiento, que como muy bien se dice, no basta con adquirir el conocimiento, sino gestionarlo de la mejor manera. Es decir, eso significa codificar ese conocimiento, evaluar, probar, ver cómo los sistemas están interrelacionados a ellos a través de los códigos que se les puedan implementar, sistemas que actúan correlacionados con otros sistemas. Sistemas, y estoy hablando de sistemas sociales, ¿no? Subsistemas dentro de sistemas que tienen que estar conectados. Todo ello pues conduce a la formación de entramados en redes que buscan esas redes neuronales que almacenan conocimiento experimental para hacerlos precisamente disponibles para el uso de toda la sociedad y convertirlos pues como un uso cotidiano para todas las comunidades. Eso está siendo obligado y ello va acompañando y va a consolidar lo que podríamos hablar de una inteligencia económica. Y esa inteligencia económica se centra fundamentalmente en el análisis de entorno. Ese entorno, hay un entorno inmediato que tiene que ver con el mercado inmediato de las diferentes organizaciones, acerca de la adquisición de insumos, materias primas, transformaciones, colocación del producto. Pero también hay un entorno inmediato que es sumamente importante para el manejo de las diferentes organizaciones en el mundo. Y es precisamente cómo se está comportando la sociedad mundial, cómo es el comportamiento de los productos a nivel mundial, cómo actúan las empresas a nivel mundial y sobre todo en búsqueda de satisfacer y tener como prioridad a los ciudadanos, pues a la gente. Y de ahí la inteligencia competitiva, que sigue siendo la misma línea anterior de la inteligencia económica, pero centrada en buscar los mecanismos de hacer acercamientos
alianzas con las empresas de la competencia de manera de hacer fortalezas y avance en la mejora para la competitividad. Si se requieren alianzas para poder avanzar competitivamente, pues vendrán las alianzas. Si se requiere fortalecer incursionar en avances que hayan tenido otras empresas, pues eso también se va a priorizar. Y con ello se va a la inteligencia estratégica, que al final no es otra cosa que cómo ordenar todo ese compendio obtenido de la gestión del conocimiento, de la inteligencia económica, de la inteligencia competitiva, todas ellas ordenadas para poder definir las tomas de decisiones. Y ahí viene toda una operatividad de la economía desde el punto de vista del concepto de inteligencia. Es decir, se aspira a una información cada vez más sólida, suficiente, la mayor posibilidad de tener información fluida, que no haya un sesgo a favor de la información, sino que la mayor cantidad de los pobladores tengan acceso a ello. Eso permite tener conocimiento o conciencia de la incompetencia. En la medida que uno está mejor informado, sabe en dónde tiene debilidades. Y eso va a requerir no conformarse con la información, sino fortalecerla con el conocimiento, fortalecerla ya sobre la base científica, es decir, tener conciencia de lo que uno puede ser competente, en dónde tengo competencia para poder tener oportunidades en la economía. Para ello es preciso establecer 4 elementos clave de la inteligencia, que me imagino que los psicólogos lo traen con mayor profundidad que nosotros los economistas, pero a nosotros lo que nos interesa es ver cómo se asumen los condicionantes, es decir, saber qué conocemos, el conocimiento latente, que es saber qué conocemos, o sea, lo que no sabemos que conocemos, perdón, los vacíos de información y los puntos ciegos. Es decir, el conocimiento latente es lo que un poco les comentaba antes, pero los vacíos de información tienen mucho que ver con lo que les decía de tener información, pero no tener el conocimiento suficiente. Eso, como lo plantean en estas condiciones, es lo que sabemos que no conocemos. No, la información nos informa de tal manera que sabemos en lo que no somos competentes. Esa es una de las claves que lo decíamos antes. Y el otro, los puntos ciegos, pues que como el mismo referente lo indica, lo que no sabemos que no conocemos. Esos puntos son claves también para saber cómo enfrentar la realidad económica mundial y cómo poder tener una relación entre los países a nivel mundial, incluso las potencias y los países menos desarrollados también. Y allí viene la base de la economía del conocimiento. Los actores con información legitimando el conocimiento. Me explico. Un capital humano que no solamente se haya formado, sino que sea capaz de aplicar el conocimiento adquirido. Eso tanto en el trabajador, donde ya no es un trabajador simplemente operario, sino que es un trabajador que es capaz de innovar, capaz de crear y capaz de improvisar con mayor destreza en las actividades productivas, creando invención en su actividad productiva cotidiana. Y por otra parte, eso va a contribuir aceleradamente en la productividad en las organizaciones y esa productividad es la que va a responder a un crecimiento de la producción que exige ser acelerado por la contracción fuerte que se ha tenido en la economía en producto de esta paralización del COVID-19. Y el empresario, pues también muy requerido como capital humano, tiene que entender que no basta con ser emprendedor, tiene que ser un empresario capaz, con conocimiento, con ciencia, digamos, con aplicación de la ciencia. Un buen empresario, más que buen empresario por bondad, un buen empresario por ser bueno, por ser eficiente, por ser capaz de generar los procesos. Y allí hay un papel muy importante para las academias y para el discurso académico que debe integrarse más con la sociedad civil porque esa sociedad va a estar reclamando conocimiento. Esa sociedad está ansiosa de más conocimiento y ávida de ello. Y entonces el papel de la academia es llevarlo a las diferentes instancias que así se lo estén requiriendo. Y eso nos permite asegurar que los
la actividad política también requiere un sustento de mucha cientificidad. No se puede seguir aceptando improvisaciones donde el político sencillamente con un mensaje discursivo pueda tener aceptación, sino que se requiere convicción, se requiere convencimiento. Y en ese sentido, pues requerimos un discurso sólido que tenga evidencia de gestión del conocimiento. Pero lo importante, en todo este proceso que se nos avecina, los diferentes actores en las diferentes actividades, a final de cuentas, son ciudadanos. Y el ciudadano no es otro que el componente fundamental de las ciudades. Una ciudad sin ciudadanos no es ciudad. Por lo tanto, se requiere esa consolidación de las ciudades y ellas en el marco de lo que estamos diciendo ahora, no conformarnos con ser unos ciudadanos que compartimos, sino llevarla a cabo con el predominio de la inteligencia, las que llaman las Smart Cities. Aceleradamente. Ahora se requiere que, si bien es cierto que ya veníamos con un ambiente de ciudades inteligentes, ahora hay que acelerar ese proceso. Y para ello se requiere ciudadanos que sean creadores de servicios y de soluciones, que si bien es cierto, pueden estar en espera de que se les aporten algunos servicios públicos, ellos como ciudadanos deben buscar las vías para poder enfrentar en la medida que no se les estén aportando con suficiente eficiencia los servicios. Y de allí, pues, los problemas de las comunidades entendidas en la mejor manera, identificadas con el mayor nivel de conocimiento para buscarle las soluciones óptimas. En esto hay un papel muy importante que es los conocedores, digamos, los formados, los técnicos, los profesionales, interactuando con las diferentes comunidades y sobre todo con los barrios, donde el poseer, digamos, el mejor sentido del problema lo tiene quien lo vive. Ellos expresando su problema y los técnicos, los expertos, haciendo los análisis científicos para poder obtener las soluciones requeridas. Eso por una parte. Otro elemento importante para estas ciudades inteligentes es una comunicación más fluida a través de las redes productivas y las redes sociales que juegan un papel fundamental, pues, en todo lo que significa esta consolidación de unas ciudades que puedan cada vez estar mejor informadas y esa mejor información signifique el mejor uso de los diferentes instrumentos para consolidar el bienestar y las condiciones de vida de los pobladores. Otro elemento importante en las ciudades inteligentes es el transporte. Debe buscar pues la mejor movilización de la manera más adecuada, de manera de que no se generen tantas concentraciones y esa movilización minimizará el congestionamiento y tendremos ciudades más vivibles, ciudades más acogedoras, que es parte de lo que significa el uso adecuado del conocimiento. Nuevos modelos de negociación y negocios. O sea que no basta con tener interacción en la procura de negocios, sino que hay que hacerlo entendiendo que la contraparte es digamos, un socio o es un profesional tan adecuado y tan bien formado como la otra parte. Es decir, eliminar esas negociaciones eran impositivas, esa búsqueda de el juego suma cero, yo voy a una negociación es para ganar, yo voy a una negociación es para destruir. Ahora todos somos compartícipes en ello y requerimos negociaciones integrativas, donde todos los actores son importantes, son colegas que deben de alguna manera llegar a acuerdos para conseguir las mejores vías del comportamiento de los ciudadanos y de la economía en general. Otro elemento clave en las sociedades inteligentes o en las ciudades inteligentes es el análisis del mercado. No basta con tener un mercado amplio, creciente, con muchos consumidores. Es necesario buscar la eficiencia del mercado. Eso significa consumidores con mucho conocimiento, consumidores con mucha información, donde hace ese consumo muy selectivo y ello conduce a que los productores también tengan que ser muy eficientes para poder tener oportunidad en esos mercados. Todo esto
fortalece lo que decíamos desde el comienzo, el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, o mejor dicho, un desarrollo sustentable y sostenible a la vez. Eso significa una mayor y mejor planificación, aun cuando digamos, en sociedades de caos, sociedades de cambios muy bruscos, sin embargo, planes de muy corto plazo que permitan de alguna manera no improvisar tanto. Una administración y gobernanza sostenible, porque si no hay una gobernanza, es decir, no basta con gobernar si los gobernados no son capaces de entender los mensajes que queremos dar. Entonces, eso es fundamental para poder fortalecer las ciudades de hoy. Así, en el papel del ambiente, pues minimizar las emisiones y maximizar el beneficio de la innovación y la inventiva tecnológica para las tomas de decisiones eficientes y competitivas, como lo decíamos antes, pero todo ello en servicio de una mejor y más eficiente producción con el uso más adecuado de toda la que significan los recursos disponibles para sacarle el óptimo uso a cada uno de ellos y emitir el menos daño posible a el ambiente. Eso nos conduce a otra gran discusión muy correlacionada a lo que es la ciudad inteligente, que es la economía circular. La economía post-COVID-19 obliga a una mayor circularidad. De hecho, la economía siempre se ha preocupado por este elemento de la circulación económica. En la imagen que tenemos a la izquierda, ahí podemos ver la formación de las empresas y por otro lado tenemos las unidades familiares que aportan los recursos, el know-how, aportan la fuerza de trabajo y eso lo adquiere la empresa para generar el proceso de transformación que genera los bienes y servicios que trae al mercado de bienes y servicios donde las unidades familiares recurren para obtener todos esos bienes y servicios. A cambio de esta oferta de los recursos que hacen las unidades familiares en el mercado de factores de producción, donde la empresa lo demanda, esa demanda de el recurso por parte de la empresa viene compensado por un flujo monetario, por el pago de esos recursos. Con ese flujo monetario, las unidades familiares pueden venir al mercado de bienes y servicios y adquieren todos sus bienes y servicios. Esa es la economía normal. Por una parte, hay un flujo real de bienes y servicios y fuerza de trabajo, digamos, factores de producción, y como contrapartida tenemos un flujo monetario que les abastece para hacer las diferentes adquisiciones. Dentro de ese circuito hay un ente que juega un papel muy importante, que es el Estado. El Estado le inyecta al circuito económico a través de pagos, pagos bien sea el salario o pagos a través de la compra de insumos que se la genera el mismo circuito, y por otra parte también retrae del circuito a través de los impuestos, pero también le inyecta a través de los subsidios. Todo ello va generando ese proceso circular que podríamos decir que es doméstico, pues es cerrado, pero al relacionarlo con el comercio internacional, con otros países, podemos decir que el circuito económico se abre. Eso es lo que la economía ha trabajado como circularidad. Hoy en día se habla de una economía circular y cuando se habla de la economía circular podemos ver que se propone la creación de diseños económicos que puedan conducir al proceso de producción, que llevarán a la distribución de productos y con ellos pues se debe lograr una, una mejor utilización y reutilización y reparación de los diferentes medios de producción hasta llegar a el reuso de esos recursos para poder de esa manera hacer uso de digamos, los residuos que van quedando de este proceso de producción que no lo consideraba. Ahora, en la economía circular se toma en cuenta ello y se hace la mayor posibilidad de reciclaje de manera de que el desecho sea muy residual. Eso es lo que aspira una economía circular. En resumen, diríamos, cumplir con el proceso de producción y distribución que antes se consideraba circular, pero en las discusiones económicas se le ha llamado lineal, para darle entonces paso a un uso mejor de los residuos generados de los procesos y los desechos, de manera a hacerle la mayor utilización posible, de tal manera que lo que se
destine al ambiente, lo que se emite al ambiente sean los desechos muy residuales. De tal manera que esa economía circular, como una propuesta holística que hay en el pensamiento económico, es una opción ineludible para aspirar al desarrollo del planeta hoy en día. Y como decíamos al comienzo, ¿cuál es la base fundamental? Enfrentar las amenazas en la disponibilidad de los recursos naturales, renovables y no renovables, pero lo cierto es que en la medida que se hacen escasos para el requerimiento de la activación de la economía mundial, pues tenemos que de alguna manera buscar las vías más adecuadas, más idóneas, más inteligentes para hacer uso de esos recursos y sacarle el mayor provecho a los residuos que se generen de ellos de manera de emitir lo menos posible al ambiente. Esas las herramientas fundamentales de la economía circular, en sintonía con lo que decíamos ahora de unas ciudades inteligentes, están la Big Data, hoy en día los datos, la medición, la información de los diferentes indicadores son fundamentales para ver el comportamiento y poder hacer predicciones y hacer la prospectividad económica. La digitalización se ha convertido en cotidianidad, igual que el Internet, ya todo está digitalizado o digamos una gran parte de los requerimientos de las relaciones ciudadanas y de los mismos sistemas civiles y digamos ciudadanos para generarlo, están en la digitalización y en Internet, en la robótica, que lo decíamos ahora, un uso de sensores continuos, la geolocalización, todo dentro de lo que deseamos ahora de una gobernanza total. De tal manera que esa ciudad inteligente con economía circular, lo que se aspira es que sea eficiente, que haya eficacia en los servicios públicos, con el uso de la informática para las mejores condiciones de vida, que ya anteriormente habíamos dicho de lo importante como los ciudadanos pueden enfrentar las dificultades de servicios públicos. Eso obliga a que el uso de la economía circular conduzca a ese uso eficiente y de los recursos a través de los servicios públicos que se presentan. Los esquemas intermodales de tráfico regulados y regulando con sensor digital y drones. Esto es muy importante para enfrentar incluso hasta la inseguridad ciudadana, para el mejor distribución de las rutas en el transporte, el uso adecuado para tener la información en momentos, en el instante, todo ello para fortalecer redes inteligentes para la distribución y además de uso del agua y de la energía. Redes destinadas a hacer las sociedades más confortables, mejores condiciones de vida y mayor velocidad en la generación de los recursos y llevarlos a la mayor disponibilidad de los diferentes pobladores. De tal manera que esos sensores y esos geolocalizadores deben estar en todos los aspectos. En lo ambiental, juegan un papel fundamental cuando hablamos de los contenedores inteligentes, donde los desechos del uso doméstico puedan ser medidos, puedan ser calculados y así podemos en esos contenedores inteligentes ver cuántas veces cada vecino hace uso del contenedor, hace disposición de desecho y además ver el tipo de desecho que usa. Entonces, todo ello nos permite tener un trato más idóneo de los residuos y como decíamos ahora, como base fundamental de la economía circular, una sociedad, unos ciudadanos que son capaces de cumplir, pero en una forma espontánea, voluntaria, con la selección de los desechos y colocados en los residuos, en los envases adecuados para los contenedores de residuos adecuados, van a permitir el mejor tratamiento de esos residuos para sacarle el mayor uso posible. De tal manera que todo ello nos conduce a la necesidad de un ecosistema urbano con reducción de emisiones para mejorar las condiciones ambientales, de seguridad, de salud, de sanidad. Estoy seguro y podemos asegurar con toda certeza que las ciudades inteligentes tendrán sumamente más avanzado la forma de enfrentar la inseguridad ciudadana, porque hay más, diríamos, tienen mejores mecanismos para hacer la captura y la identificación de un uso inadecuado
de los usos, digamos, de los recursos públicos y las posibilidades de agresiones a los ciudadanos. Todo eso nos lleva a lo que queríamos. ¿Cómo la economía post-COVID-19 en sociedades o digamos ciudades inteligentes, haciendo uso de la economía circular, un factor de suma importancia para el logro de todo esto, concatenando todo lo que decíamos, es la bioeconomía. Y esa bioeconomía trata de centrar, como ahí muy bien lo indica, los procesos productivos en una estrategia de usar los insumos biológicos o los productos derivados realizados con ellos, en etapas secuenciales cronológicamente para cada material en función de recobrar su energía al final del ciclo de vida del producto. Fíjense que aquí estamos recogiendo la idea de la economía circular, lo de las ciudades inteligentes, pero centrada en productos de insumos biológicos, productos intermedios derivados de sus condiciones naturales y biológicas para ser incorporadas en el proceso. Todo ello está en función entonces de cómo hacer una organización, un orden de los factores tecnológicos en el uso de estos recursos biológicos para consolidar el desarrollo de la economía. Seguimos insistiendo en que la posibilidad de sostener estos procesos, de sostener estas aspiraciones de desarrollo y un factor de uso como digamos, insumo necesario para estos procesos de transformación es precisamente la biomasa. Y vean que tiene relación con todo lo que veníamos hablando previamente con respecto al uso adecuado de los recursos para hacer el aporte tanto de consumo como energético. Es toda una gama de generación de alimentos, salud, fibra, productos industriales, energía, todos ellos combinados o derivados del mejor uso de la biomasa y el recurso no solamente en su aporte, sino en la menor afectación al ambiente, haciendo el mejor uso natural de ello. De tal manera que eso contempla un uso eficiente de ella como materia prima industrial y para ello pues se requiere una tecnología sumamente avanzada que fortalezca esos procesos circulares de la mejor, el mejor provecho pues, de la energía y en su mayor provecho destinar la mayor utilización de estos elementos para satisfacer las necesidades y esa satisfacción de necesidades puede conducir a mejores condiciones de vida de todos los pobladores. ¿Cuáles son los retos que tiene la bioeconomía dentro de esta, digamos, situación inmediata, porque ya estamos en ella? Yo estoy convencido que este proceso de aislamiento y contracción está llegando ya a su tope, ya vendrá una reactivación económica y para ello pues se requiere no solamente buscar esas ventajas como esas capacidades de recursos, que son las ventajas comparativas, esas capacidades de recursos que tienen los países, sus recursos naturales disponibles, sino la mejor gerencia de esos recursos para poder conducirse a oportunidades competitivas. Pero incluso eso ya es insuficiente porque se requiere, además de ello, buscar ventajas cooperativas. Es decir, no es fácil competir con todo el mundo. Las sociedades y los productores y las organizaciones productivas hoy en día saben que pueden competir, pero no podrán competir con todo el mundo. Por lo tanto, hay que buscar, como decíamos ahora, alianzas estratégicas que les permitan de alguna manera hacer uniones y en esas uniones pues lograr de la mejor manera la actividad económica. Y por otra parte, ya tampoco basta con hacer las alianzas. Como decíamos al comienzo, no basta con tener los recursos disponibles que le dan las ventajas comparativas. No basta con gerenciarla adecuadamente que le da ventajas competitivas. Es necesario, a pesar de todo ello, buscar alianzas, utilizar las estrategias futuristas que tengan las diferentes organizaciones, sino que ahora también es necesario buscar las investigaciones, perdón, o las ventajas, mejor dicho, innovativas.
Esas ventajas innovativas significan mejora de procesos, de productividad, de toma de decisiones, a través de lograr economías de escala. Cuando hablamos de economía de escala es tratar de producir el máximo con unos costos estables o reducción de costos. Además, una reducción en los tiempos de producción, lo cual va a aumentar aceleradamente la productividad y por supuesto logrando esa mejora en la productividad y las mejoras en los procesos y tomas de decisiones. Esos son fundamentales para poder fortalecer lo que nos espera de inmediato. Y de allí, pues, la fortaleza es la consolidación de la economía circular. Eh, ya eh, aunque sea redundante lo que les diga, la búsqueda es reducir el desecho para darle el mayor uso, de manera que lo que se emita al ambiente sea lo más residual posible. Otro elemento de predominio inmediato es la economía de la atención, la cual promueve pues, nuevos valores a través de las redes digitales. Atender formal, no solamente recibir la información, no es coparse de información, sino hacer el uso más adecuado a esa información que se está recibiendo. Y por eso decíamos, no basta con tener la información, sino tener el conocimiento que esa información representa. Un ejemplo clarito de esto puede verse en los precios. Los precios no es más que un sistema de información donde se lleva toda esa serie de elementos y el mejor uso de los precios nos va a permitir que la mayor cantidad de los pobladores tengan acceso a los recursos que requieren para satisfacer sus necesidades. Economía del cuidado, la incorporación intersectorial, que lo decíamos ahora como indispensable para poder fortalecer los procesos de desarrollo, ahora con mayor solidez. Una total intersectorialidad que permita a los diferentes sectores y actores de la economía enlazarse y crear los puentes entre las generaciones futuras, que es la gran aspiración del desarrollo sustentable y sostenible. Un Estado promotor de la aplicación inteligente de la ciencia y la tecnología, porque no basta que el ciudadano esté entusiasmado, esté dispuesto, sino que requerimos de políticas públicas que realmente la promuevan y de los mecanismos adecuados para que esto funcione. El paso importante de las grandes infraestructuras, las grandes fábricas, a una infraestructura, o sea, a tener la mejor información condensada para lograr con éxito la utilización de todos estos recursos y la menor afectación del ambiente. De tal manera que la recuperación inmediata, que va a requerir mucha liquidez, cuando hablo de liquidez me estoy refiriendo a la disponibilidad financiera que las empresas deben de tener ahorita, que muchas empresas, aún en el COVID, pudieron mantener liquidez, pero otras, la contracción económica ha sido tan brutal, pues que les va a obligar a buscar nueva liquidez. Y esa liquidez inmediata, esa liquidez fresca en el mercado financiero ya no va a ser como era antes en la recurrencia a los grandes bancos, sino que va a ser fundamentalmente por lo que se ha llamado la e-finance, que precisamente está utilizando la criptoeconomía a través de criptomonedas, criptoactivos, todos ellos en el mundo virtual haciendo la movilidad de la economía y ello amparado también en el e-commerce, que en gran medida responde a la facilidad de poner a disposición de los diferentes consumidores los diversos recursos que, o digamos, los diferentes bienes de consumo que requieran. Eso, por supuesto, requiere una logística muy avanzada, de mucha precisión, una transportación adecuada, porque muchos productos pueden ser muy perecederos en el corto plazo y por lo tanto la velocidad de transporte es fundamental e incluso se pueden utilizar los mismos estrategias de los drones para transferir y comercializar productos. Reducir la intermediación en la fluidez de los recursos, de manera que eso va a reducir mucho los costos de la misma intermediación. Los costos de pasar un producto de un sitio a otro se reducen en la medida que tengamos una mayor comercialización virtual. Y el uso del tiempo, pues ya lo decíamos ahora también, cuando
nos referíamos a la importancia del teletrabajo. Todo eso va dirigido a que un mayor provecho de los recursos de la biodiversidad, es decir, la generación de nuevos productos derivados de la base ecológica, es decir, de el menor daño al ambiente, perdón, productos que están utilizando toda esa base biotecnológica y que permita pues una transformaciones más avanzada. Los servicios ecosistemas o ecosistémicos como componentes cruciales para la bioeconomía, que lo estábamos diciendo previamente y ahora también insistíamos en ello, una ecointensificación de la agricultura, que esto es muy importante porque precisamente el ciclo alimentario se inicia en la agricultura. Y eso obliga a que hoy en día requerimos una agricultura con mayor nivel tecnológico, con mejores capacidades de desempeño ambiental, con una mayor productividad, con técnicas moleculares, avances en la genética por la creación de nuevas de semillas, el uso tecnológico para las ubicaciones territoriales, porque ese es otro recurso que se está agotando mucho, la disponibilidad de suelos para la generación de productos alimentarios. Todo eso nos está obligando pues, a que nos conduzca en el sector agrícola. Ya la FAO ha hecho los llamados a la mayor inteligencia en el uso de la agricultura. Decíamos ahora que las zonas rurales se han reducido mucho, lo cual también escasea pues, el suelo disponible. Aplicación de la biotecnología también en los tejidos industriales. Ya no basta con crear las redes entre las empresas, ya no basta con tener sistemas productivos industriales, los clústeres industriales, las ciudades industriales, sino que se requiere también un mayor instrumentación de los suministros para los procesos de transformación y la generación administrativa de la energía alterna, incorporar en cada una de las unidades de producción nuevas estrategias para reducir el uso de los fósiles en los procesos energéticos. Todo esto nos lleva a un gran reto donde todos tenemos participación, donde todos estamos obligados, y es la transdisciplinaridad. Y por eso este ejercicio que hace CELAINFOP, podemos decir que responde a ello. Profesional, disciplinas diversas convergiendo a la búsqueda de una sola vía, de una salida armónica que favorezca a todos los pobladores, a todos los ciudadanos. En esto, el vicerrectorado académico de la Universidad de Carabobo se ha empeñado en desarrollar un, un trabajo de unión entre los ciudadanos, las fuerzas vivas, la universidad y los sectores productivos aquí en el estado de Carabobo a través de lo que se ha llamado la transferencia tecnológica. Bueno, muy agradecido por haber compartido con ustedes, a mis compañeros que participaron en charlas anteriores, muy agradecido, muy satisfecho de sus exposiciones y espero que todos los que han participado hayan sacado el mayor provecho a esta actividad. Saludos a todos.